Guadalupe, secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Él fue director de la OTT, de la desaparecida ONSA, que después se convirtió en la difunta que es ahora. ¿Cómo que se llama la difunta? Pero que no, la ONSA no, la difunta ONSA. Sigue siendo la ONSA. No, pero como ONSA. Ahí nombrado, pero no hay difunto nada. No hay difunto nada, sigue siendo la Oficina Nacional de Servicio de Autobuses. Se siente menos que una trata. Radamés, el ex diputado. Radamés Trujillo. No, Radamés Trujillo no. No, Radamés es un tipo democrático. Claro, pero deben ponerle una posición donde él pueda trabajar. Sí, se le entregaron para que se muriera en la mano. Para que le muriera en la mano. Una maldad que le hicieron a Radamés. Bueno, él era diputado. Radamés no te da cuerda. Un líder en le dieron eso. Para que se le muriera en la mano. Para que se le muriera ahí. Radamés no te deje dar cuerda. ¿Qué darte cuerda que quieren? Bueno. ¿Usted quiere darle cuerda a Radamés? RD se mueve. Vamos a hablar de RD se mueve. RD se mueve. Con dificultad, pero se mueve. Se muere. Se mueve. ¿Cómo se va a morir? Del programa. Si se muere, te puedes morir tú adelante. Del último plan anunciado por el gobierno. Entonces vamos a ver qué piensa Peña Guadalupe. Tiene problema auditivo de iglesia. Bien, buenos días, distinguidos periodistas y conductores de este importante espacio radial y televisivo. La verdad que siento una gran satisfacción el compartir este escenario con personas de grandes experiencias en estos asuntos y sobre todo la persona histórica como es la señora Consuelo. Ay, mi madre. Muchas gracias por darme esta oportunidad. No la está ayudando con eso de no la está ayudando, Herman. Es igual que una doña que le voció a Boni Cepeda, a mi amigo Boni Cepeda. Boni Cepeda, esa reliquia, dice Boni, así no. Así le dijeron un periodista una vez, esa reliquia del periodismo. Bueno, señores, volvamos a RD se mueve. ¿Qué es lo que pero antes de entrar a contestar su pregunta, debo, si se quiere, hacer una aclaración. Ajá. Realmente nosotros fungimos el 1996 hasta el 98 como director de la desaparecida también Oficina Nacional de Transporte Terrestre, ONATRAT, que luego se convirtió en ONSA. Okay. Y ahí pasamos a otra llamada institución Oficina Técnica de Transporte Terrestre, en 98. La OTTT. OTTT en 98. Okay. Pero tal como ustedes dicen, la llamada ONSA prácticamente ha desaparecido. Yo diría no prácticamente, sino legalmente. No provoquen porque a raíz de surgir el Intran, el decreto que había dado origen a la ONSA fue derogado. De manera que a partir el Intran deroga a la ONSA, ¿por qué? Claro, la ley 6317. Ajá. Igualmente, la llamada OPRE, que está funcionando actualmente, quedó derogada por esa ley. Podría decirse que los actos y acciones que ha llevado a cabo el director de la OPRE, incluyendo, bueno, el pedacito del metro que está construyendo desde... El pedacito de metro. Un pedacito de 5 kilómetros. O sea, 5 kilómetros. Del kilómetro 9 al 14 son 5. Y tiene varios años en eso y no lo ha construido. Eso lo está construyendo la OPRE. Pero es verdad. Lo está construyendo la OPRE y resulta que la OPRE legalmente no tiene derecho, no tiene facultad. Porque fue derogada ese decreto también, si mal no recuerdo, el 448. A raíz de la ley 6317. De manera que las acciones legales, si se pudieran hacer, esas instituciones, sus incumbentes estarían presos porque están haciendo cosas fuera de la ley. Lo que pasa es que aquí no se cumple la ley. Herman, son empresas públicas las dos, no porque desaparecieron. No. Fue convertida, estoy diciendo, que desapareció la ONSA. Sí. Pero la misma ley 6317 estableció que la ONSA y la OPRE debían convertirse en instituciones pública o pública privada. Empresas, son empresas de transporte. Empresas, sí. Con la ONSA se ha hecho un mamotreto, realmente no está cumpliendo con eso. Ya usted no ve guagua circulando por las calles. Los corredores que tenía la ONSA, que debió seguir continuarlo esta nueva institución, lo están desarrollando los apoderados de los corredores, que por cierto están rindiendo pésimo servicio. De manera que en realidad
Esa es la situación. En cuanto a la pregunta... A propósito de eso que usted señala, don Germán Peña Guadalupe, el artículo 356 de la ley 6317 establece lo siguiente: reforma de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA y de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED. A partir de 6 meses de la entrada en vigencia de esta ley, es decir, de la 6317, la Oficina Metropolitana de Autobuses ONSA y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED pasan a ser reformadas en empresas públicas o mixtas, públicas privadas, prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviarios respectivamente. El Poder Ejecutivo emitirá los decretos para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa. Es decir, que ha habido un cambio, una transformación. Claro, no existen, están ahí, son empresas. No. La propia ley resulta que solamente se ha emitido el decreto que transforma la ONSA, pero la OPRED ha seguido funcionando sin decreto. Sin decreto. Entonces es ilegal eso, porque ya usted lo dice la ley, el 356. Bien, en cuanto a las medidas anunciadas del plan Muévete. Sí, RD se mueve. RD se mueve. Yo pienso que cae dentro del grupo yo diría, de anuncios que ha hecho la Presidencia de la República y que realmente no se cumple. Y que si se cumple también tienen vicios de ilegales. Por ejemplo, ¿cómo se explica que si la ley 6317 establece el giro a la izquierda, entonces un director de cualquier institución que sea, ni siquiera el presidente de la República, puede prohibirle a un ciudadano que gire a la izquierda? Pero la ley dice taxativamente que se puede girar a la izquierda. Taxativamente, el artículo 235, mi estimado lo puede buscar ahí, dice que está permitido y tiene como 4 artículos subsiguientes que habla de giro a la izquierda y la forma en que debe hacerse. Entonces, ¿cómo esta gente van a prohibir eso? Eso es una aberración. O sea, se está violando la ley. Naturalmente no es la primera vez que lo hacen. Germán, una pregunta. Yo estoy, en parte, ¿verdad?, lo hemos criticado aquí, en contra de la prohibición de esos giros a la izquierda en algunas calles que yo he mencionado. Aquí Nayib y yo lo criticamos ampliamente eso. Ahora, la ley no establece que se debe doblar a la izquierda en la calle Juan y en la calle Pedro. De manera estratégica, el Estado Dominicano no puede decidir dónde le conviene que se doble a la izquierda y dónde no. Mire, yo soy abogado con 38 años de ejercicio. Y desde cuando comienza a estudiar le dicen lo que la ley no permite, no prohíbe, está permitido. Así es. Si la ley no prohíbe que se gire a la izquierda, ningún funcionario puede impedir, yo diría, proporcionar eso, sino que debe permitir que se gire. Solo en casos excepcionales, si ahí hay un accidente, si ha habido un derrumbe, si hay un obstáculo, el agente policial, en este caso el DGC, puede entonces desviar eso. Y hay que cumplir con eso. O sea, que debieron cambiar la ley antes de tomar esa decisión. Claro que sí. O por lo menos, si manejaran el asunto legal, debió hacerse un decreto. Porque ya con un decreto tiene un viso legal. Porque la Presidencia de la República, el presidente habla por decreto. Y como ese decreto podría considerarse que no colige con la ley, que no choca con la ley 6317, podría aceptarse. Mientras tanto, los conductores que le pongan multas como lo van a hacer, que no tengan miedo. Eso basta con decirle a un juez y llevarle la ley o decirle que está permitido y el juez necesariamente va a, si se quiere, a extinguir esa deuda. Usted dice que lo que no está prohibido está permitido. Ahora, pero si está prohibido de manera expresa, como se ha hecho en diferentes intersecciones, donde se ha colocado una señal de tránsito donde indica que en ese lugar no se gira a la izquierda, el que gire a la izquierda le van a poner su multa. Bueno, yo fui víctima de eso, pero es ilegal. Imagínese usted, el ciudadano que viene de Santo Domingo Este, que va para la feria, va para la educación. No es adecuado, no sirve para nada, pero no es ilegal. Pero es que ahí se establece que está permitido el giro a la izquierda. Hasta el momento estaba permitido, pero ya no. Pero usted está llamando como al caos. Usted está llamando a la anarquía. Germán, escuche esto. Usted fue director de tránsito y buen director de tránsito. Yo sé que usted fue buen director. Usted sabe perfectamente que en todas partes del mundo el tránsito es regulado y planificado por la autoridad. Fíjese, por ejemplo, usted baja a la Kennedy, usted viene a la Kennedy aquí,
En la Tiradentes no se dobla a la izquierda. Y usted dice que sí, según lo que usted plantea, de que sí. Todo el tiempo el tránsito ha sido planificado estratégicamente, la autoridad decide dónde se debe doblar y dónde no. Y repito, yo estoy en contra de mucho de eso. Ahora, no es verdad que eso es ilegal. Pero profesor, que la ley está por encima hasta del presidente de la República. Claro. Si la ley lo dice, no importa que lo diga el presidente, el director de la DGC, el director del Intran, es legal. Si se puede girar, ellos tienen que, yo diría, impedir, tienen que abolir ese artículo que señala eso. El ayuntamiento o los ayuntamientos tienen facultad para junto al Intran, establecer normas, pero esas normas no pueden chocar con la Constitución o con otra ley, tampoco. ¿Qué otro aspecto usted cuestiona del plan? Además del plan, hay varios, y aunque hay algunos debo elogiar. Por ejemplo, yo elogio que se establezca que van a traspasar 750 miembros a la DGC, porque ciertamente faltan agentes. Así es. Pero agentes conscientes de su deber, no agentes que vayan a aplicar la ley medalaganariamente, que vayan a educar, que no vayan solamente a imponer multas para recaudar dinero, porque la ley es clara. La ley dice que la DGC es la institución que tiene que aplicar la norma trazada por el Intran y debe hacerlo, no excederse de ahí. De manera que en cuanto a eso yo lo veo bien. Pero imagínese usted otro asunto que hablan de establecer, creo que 15 o 20 avenidas, intervenir, no establecer, sino intervenir. Bueno, hay que intervenirla, pero si la van a intervenir como lo hicieron con el giro a la izquierda, como lo han anunciado, también es ilegal. El ayuntamiento, que es una institución que tiene personería jurídica, tiene facultad para establecer todas las normas que entienda en su perímetro, en su radio de acción, pero esa ley no puede chocar. Entonces, cuando se habla de impedir que transportistas circulen por determinada calle desde determinada hora, es ilegal. También yo puedo, si se quiere, aplaudir que se habla de la construcción del metro Santo Domingo, Boca Chica, aeropuerto. Bueno, eso, si se va a cumplir, hay que elogiarlo, porque realmente es una necesidad. Ahora, el asunto está que lo han anunciado en varias ocasiones. Hasta en un 27 de febrero, no recuerdo de cuál año, anunciaron eso y no se ha cumplido. Ahora, dicen que con los recursos, si se quiere, puestos a disposición por el gobierno francés, lo van a hacer. Pero eso es en cuestión de futuro. No es verdad que un tren metropolitano se va a construir en 2 años. Eso no es verdad. Herman, una pregunta. Usted tiene algunos planteamientos, usted le llama de cuestiones de ilegalidad. Yo diciendo muchísimo de los planteamientos que usted ha hecho en ese sentido. El autor fundamental de la ley de tránsito que tenemos nosotros casualmente es un diputado de su partido. Sí. Tobías Crespo. Mi hermano Tobías Crespo. ¿Usted le ha presentado a Tobías Crespo, usted como secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo, estos planteamientos que usted tiene para una posible reforma a la propia ley que él es el autor principal de esto? Mire, yo debo decirle que ejercí por mucho la ley 241, que era la que regulaba el tránsito y el transporte. El tránsito, no el transporte. Y esa ley, que tuvo de vigencia unos 60 años, de 67 hasta el 2017, fue sustituida por la 6317. Para mí, la 6317 no es una ley, eso no es un código. Claro, no es perfecta, como no hay ley perfecta, no lo es. Yo tengo algunas observaciones, pero en 99%, la aplicación de esa ley es la solución de los problemas de tránsito y transporte en nuestra República Dominicana. Lo que pasa es que no se cumple. Se alega, ahora dicen que la van a sustituir sobre todo por el asunto de la multa. Bueno, pero Dios mío, la ley 241 establecía multa de 75 pesos. De 100 pesos. No me ha respondido la pregunta. Escúchame. Y esta ley, el mínimo que tiene es un salario mínimo del Estado, lo que prima el Estado, que tengo entendido que son 15,000 pesos. Lo mínimo que se le puede aplicar a los conductores y a los peatones.
De manera que por asunto de monto de multa no lo es. En cuanto que se haya conversado con Tobías y yo mantenemos una excelente, yo diría, amistad, compañerismo dentro del partido, porque yo soy secretario de Transporte y él es legislador. Él fue director de Tránsito Terrestre de Nueva Pública y era director de la OTT. Inclusive, en varias de las reuniones para, yo diría, elaborar la ley 6317, yo estuve presente. Y hay cosas que yo aporté. Ahora, él es el autor de esa ley. Él fue el protagonista de esa ley. Es una autoridad en transporte, sobre todo en tránsito, no transporte. Y hay que entenderlo. Haga la diferencia que usted la ha distinguido en tránsito y en transporte. ¿Cuál es la diferencia? Transporte es transportar. Tránsito es transitar. Transitar es caminar. Y transportar es mover cosas de un lugar a otro. Okay. Mover personas, mover carga, mover lo que sea. ¿No me entiendes? Entonces, y ya que entramos en el asunto de tránsito, el tránsito cada día será peor en este gobierno. Porque no se están tomando las medidas que tienen que tomar. ¿Cómo cuáles? Bueno, aquí hay aproximadamente 1 millón de chatarras que están circulando, que ya están desfasadas, que ya cumplieron con su vida útil. Y este gobierno no ha sido capaz de hacerlo. Inclusive, el senador Antonio Marte ha pedido eso, que hay que sacar chatarra. Y en eso yo estoy de acuerdo con él. Hasta que no se saquen 800 o 500 mil chatarras, no va a haber resultado. Pero hasta que no se construyan terminales para que 2,000 y pico de unidades, casi 3,000 unidades de buses, entiéndase, autobuses, minibuses y microbuses que entran de todas las provincias del país al casco urbano todos los días, no va a haber un descongestionamiento. Pero hasta que no se construyan parqueos aéreos o subterráneos donde los vehículos puedan parcarse, no va a haber solución de los problemas. Y resulta que ninguna de esas 3 medidas fueron anunciadas en estas 15 que hizo el gobierno. Eliminar chatarras, las terminales y los parqueos subterráneos. Esas son partes, naturalmente. Pero lo primero es educar. Y cuando digo educar, es educar a la población, no solamente a los policías, a los agentes de la DGC. No, hay que educar al peatón. Hay que decirle al peatón cuándo puede cruzar una calle o cuándo no. Porque si la ley establece sanciones para ellos, entonces hay que educarlo. Y no es verdad que en cuestión de días, algo que se anunció hace 3 días, ya hoy se va a aplicar. Según me dijeron, supe en el trayecto, ya echaron para atrás la aplicación del giro a la izquierda. ¿Ya echaron para atrás? Sí, lo echaron para atrás. Bueno, pues entonces actuaron bien. Germán, una pregunta. Si no me falla la memoria, creo que fue en el gobierno de Danilo que se estableció un tema de 1 o 2 pesos en el combustible para el tema de descacharrizar precisamente eso que usted señala. ¿Qué ha pasado con ese dinero y por qué eso no se hizo en ese momento? Bueno, los transportistas generalmente están pidiendo que se le entregue ese dinero, que son millones y muchos millones. Pero ese dinero es para invertirlo en la mejoría del transporte y no lo están haciendo. No lo están haciendo, no. Fíjese de qué fecha está hablando, de Danilo, de allá para acá. ¿Por qué no se ha hecho de por allá? No estoy diciendo, no estoy excluyendo a Danilo, yo estoy diciendo al gobierno de que se aplicó esa ley. Pero el gobierno tiene que tomar medidas, yo diría, efectivas, que no afecten a la población. Esa medida hay que anunciarla con tiempo. Las leyes que elabora el Congreso, no la puede aplicar al otro día. La Constitución establece un parámetro para aplicar esa ley, hay que darla a conocer con tiempo. Y aquí no se está haciendo. Entonces, es injusto que la DGC comience a aplicar la ley en cuanto al giro a la izquierda, inclusive el parqueo paralelo también, si no le da tiempo a la gente, si no educa a la población. Entonces hay que educar a la población y hay que invertir. Claro, la institución llamada a hacerlo es el Intran. Pero resulta que el Intran tampoco tiene los recursos necesarios. ¿Por qué no lo tiene? Porque las multas, el monto de las multas que establece el artículo de la ley 6317, bueno, no recuerdo el artículo, establece que el 25% van para el Intran, el 75% para la Procuraduría General de la República. Pero, ¿qué hace la Procuraduría General de la República con ese 75% para resolver los problemas o ayudar a resolver los problemas de tránsito? No hace nada. Entonces, esas son cosas que, en cuanto a ese artículo, particularmente yo estoy de acuerdo que ese debe ser modificado. El único que yo entiendo que debe ser modificado es esa ley. ¿A usted le gustaría volver al sector si su partido ganara las elecciones? Mire, yo soy, si se quiere, un militante disciplinado,
parecido a la consigna que había en el PRD, consciente, valiente y disciplinado. Lo que decida la alta dirección yo lo haría, pero ya yo pasé por el transporte. Ya yo fui asesor del presidente de la República en materia de transporte. Usted no volvería a Fui director de Onatrate, fui director de la OTT en 2 ocasiones, el único que tuvo ahí 2 ocasiones. Soy actualmente secretario de transporte. Bueno, yo puedo trabajar en otro ámbito. Naturalmente, eso le decide el presidente de la República quién pone en los puestos. Pero entonces, ¿en cuál ámbito le gustaría? Si ya usted pasó por eso, ¿aspira a qué? Yo actualmente lo que aspiro es que el próximo gobierno sea de Leonel Fernández. Y que Leonel Fernández, con su sapiencia, designe a los hombres en los puestos que él entienda, para que realicen trabajo en favor del pueblo, de la mayoría, que tiene los mejores técnicos. Por ejemplo, en materia de transporte, nosotros no lo vamos a hacer. Y eso yo lo he consultado con el presidente. Pero en una ocasión, Juan Bosch, y Julio lo sabe, se propuso al gobierno prestarle todos los técnicos, yo me acuerdo. Le prestaba todos los técnicos porque el gobierno no daba resultados. Eso podía darse, no con la gente de la fuerza, con otros, sino de otro partido. De toda la también oposición. el técnico. Si no esté dado pie con bola en el transporte, como en otras cosas, que no busque gente de otro partido, no tiene que ser de la fuerza. ¿Y usted estaría dispuesto ahí al gobierno a ayudarlo en eso? Bueno, no solamente yo, estaría Ignacio Ditren, estaría Tobias Crepo, estaría Ángel Segura y un sinnúmero. Helman, casualmente eso. A ustedes no lo han llamado en ningún momento para una reunión, quizás para escucharlo, no sé, Milton Morrison, que tuvo. No. La verdad es que sí, que la Fuerza del Pueblo y el propio PLD tiene unos técnicos extraordinarios en materia de transporte. Usted mencionó ahí a Ángel Segura, Rosamena, Yindira, o sea, un sinnúmero de técnicos especializados en ese tema. ¿No lo han llamado en ningún momento, no? Bueno, en esta ocasión no. Resulta que hace unos años, se establecieron unas mesas, producto del mismo consejo del CES. Y eso no funcionó. En la mesa de transporte estuvimos representando a la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, Julio Horton y yo. Y llevamos varias propuestas para los corredores y otras cosas. Y eso no se... Bueno, esa fue la comisión. Okay. Y eso no se aplicó en lo más mínimo. No se aplicó en lo más mínimo. Y eso va a suceder con esta situación de ahora. Usted va a ver que dentro de poco tiempo, creo que hoy se reúnen ellos, usted va a ver que las comisiones van a dejar de participar porque el gobierno que trata es yo diría, oficializar algo, entretener, y finalmente ellos quieren imponer sus decisiones, y los demás no la van a aceptar. De manera que si en aquella ocasión la mesa de transporte no hizo nada, solamente que se benefició a alguna gente que prepararon esos eventos, pues eso mismo va a suceder ahora. Bueno, señores, gracias a Germán Peña Guadalupe, el secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cambio y fuera. Bien.